Yo me siento muy contento de estar contigo. ¿Qué tal te sientes tú? ¿Estás contento, contenta? ¿Es posible que podamos dialogar durante algunos minutos? Yo espero que sí. Así que voy a complacerme en hablarte hoy de el tema bíblico de la redención, de una enseñanza bíblica donde hemos aprendido que fuimos redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Entonces, que hemos sido redimidos por su sacrificio basado en la gracia de Dios para con nosotros. Entonces vamos a hablar un poco de redención, de esta enseñanza de las Sagradas Escrituras que nos habla de cuál puede ser nuestra relación con Dios. Por supuesto, los que creemos en que la Biblia es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, aceptamos el hecho de que todos los seres humanos somos pecadores. Así lo dice la Sagrada Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Es decir, que no tenemos parte de la gracia de Dios. Pero que en la persona de nuestro Señor Jesucristo sí se cambia el panorama. Porque cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, entonces sí tenemos parte en la gracia de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero en Cristo volvemos a esa relación adecuada y podemos participar de la gloria y de la gracia de nuestro Dios. Ahora, en esto de la redención, hemos dicho que en la Biblia hay un significado que tiene esta palabra, que es de pagar un precio por alguien que es esclavo y dejarlo en libertad. En libertad para que sirva a su nuevo amo. Y hemos dicho desde esta perspectiva bíblica que el dueño anterior, el amo anterior del hombre, es el pecado que nos ha separado de Dios. Y que luego, cuando Cristo pagó el precio, fuimos hechos libres para que entonces sirvamos a Dios, que es nuestro nuevo amo. Y a decir verdad, no hay otra alternativa sino servir a Dios, porque Dios es amor, porque Dios ha manifestado su gracia para con nosotros, porque Dios es bondadoso y tiene misericordia y nos ayuda en nuestras debilidades, de manera que nosotros podamos conocerlo, podamos amarlo, podamos seguirle y podamos servirle. Y para ser claro, para ser real, cuando una persona confiesa a Jesucristo como su Salvador y su Señor porque reconoce que él o ella es pecador, entonces Cristo viene a la vida y entonces se va a andar en esa relación con Dios, en el hecho de la reconciliación con Dios, entonces vive redimido. Por eso hablamos de la redención. Y la redención ha hecho muchas cosas a favor del hombre, a favor del ser humano. La redención nos dice que Dios redimió a su pueblo de la angustia que podía vivir. Que Dios liberó al hombre, liberó al ser humano de la vida pecaminosa que podía vivir, que había de vivir en algunos casos. La redención, como vale la pena saberlo, es algo que definitivamente viene de Dios. Y Dios redimió a su pueblo de la angustia. A su pueblo Israel lo redimió de la angustia. Pero Dios también redimió a cada ser humano en este mundo que pertenece a su pueblo, a su iglesia, lo ha redimido de la angustia. Dice en 1 Samuel, el capítulo 4, el versículo 9,
que vive el Señor, que ha redimido o que redimió mi vida de la angustia. Ahora, de la revelación y de la veracidad de Dios, podemos nosotros creer que Dios nos libra de la angustia. Pero también podemos creer que Dios libera de la adversidad. Por ejemplo, sabemos del hombre Job, y tal vez sabemos más de él por sus sufrimientos que por otras razones. En el capítulo 6 del libro de Job, el versículo 23, él dice: de la mano del adversario me ha rescatado. De la mano del adversario me ha, o más bien lo dice en un tono de ruego: de la mano de mi adversario, rescátame. Es una especie de petición que él le hace a Dios, porque estaba seguro que Dios lo podía liberar y rescatarlo de la mano de sus tiranos, de la mano de sus adversarios. También un beneficio de la redención es que libera al hombre de sus iniquidades. El Salmo, el capítulo 130, el versículo 7 dice: oh Israel, espera en el Señor, que hay abundante redención en Él. Y yo quiero que tú sepas que la redención de Dios es abundante, no es limitada. Nadie va a quedar sin redención si tiene fe. Nadie va a quedarse sin redención si cree que Jesucristo es el Señor y que Él murió en la cruz del Calvario para nuestra redención. También la redención tiene como resultado la liberación de, como dije, de las iniquidades, pero aparte de eso, de el Seol y de la muerte. El Seol quiere significar también el infierno. Que la redención nos libra del infierno y de la muerte. Cuando leemos el profeta Oseas, el capítulo 13, el versículo 14, dice: los librarás del poder del Seol, o sea, del poder del infierno. Los libraré del poder de la muerte. Esto es interesante y es importante que sepas lo siguiente. Cuando dice que lo libraré del poder de la muerte, no se refiere a la muerte física. Refiriéndose a la muerte física, dice la palabra de Dios que está establecido al hombre que muera una vez y después el juicio. En Hebreos, al capítulo, debe ser el capítulo 9 o 10, que nos hace esa referencia. Está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Porque con la desobediencia del primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, vino también la consecuencia de la muerte física. Pero la primera muerte que vino fue aquella muerte espiritual de la cual Dios les había hablado a ellos. Le dijo: el día que coman del árbol que está en el centro del huerto, el árbol del bien y el mal, ese día van a morir. Y murieron espiritualmente, porque entró el pecado. Entonces, cuando dice que nos librará de la muerte, no se trata de la muerte física, porque toda la historia nos dice que los seres humanos morimos. Y es más, la historia nos dice que mueren niños, mueren jóvenes, mueren adultos. Y en este tiempo de la historia no hay muchas personas que rebasan a los 100 años. Muchos están muriendo antes. Y hoy, en los tiempos en que nosotros vivimos, mayormente está muriendo la población joven.
Son muchos jóvenes que están muriendo por causa de la droga, pero también por causa de los pleitos, por causa de la... Hay una intención, hay un deseo, hay como una angustia, una vehemencia de hacer el mal. Y muchos mueren a causa de la acción, a través de las armas, algunos por las armas blancas, algunos por las armas químicas y algunos por las armas arma de fuego, como se dice. Y la mayor cantidad de gente que está muriendo en nuestros países, en América Latina y en el mundo entero, es la gente joven. Claro, hay países que tienen excepciones, pero especialmente en América Latina, la mayor parte de los que mueren por esos hechos. Porque hay una vehemencia del hombre a hacer el mal y a quitarle la vida a los demás. Y así sucede. Entonces, de esa muerte, Dios no nos libra, aunque francamente tenemos que darle gracias a Dios, porque muchas veces Dios nos ha librado de la muerte física. Dios ha protegido nuestras vidas. Pero de la muerte que Dios libra es de la muerte espiritual. Y la liberación de la muerte espiritual está en la redención de Cristo, en la redención de Dios a través de la persona de Cristo, en su sacrificio en la cruz del Calvario, donde el Señor Jesucristo vino para darnos vida y para darnos vida eterna. Entonces la manera de liberarse de la muerte espiritual y tener vida eterna es aceptando a Jesucristo como Salvador personal. Está en el hecho de la redención que tenemos en Cristo Jesús. Así que también nos libra de el hecho de la muerte, del sepulcro. Pero Israel, el pueblo de Israel, redimido por el poder del Señor, por el poder de Dios, también tiene esta bendición de la redención. Y en el Salmo, el capítulo 77, dice que con tu brazo has redimido a tu pueblo. Con tu brazo, ese brazo lleno de amor, ese brazo lleno de compasión, lleno de misericordia, lleno de redención. El escritor del Salmo dice que él con su brazo ha redimido, con su fuerza, con su poder, que al fin y al cabo es lo que significa brazo, en este caso, ha redimido a su pueblo. Esa redención, como ya lo hemos mencionado, ha venido por la misericordia de Dios. Porque si leemos el Salmo 44, el versículo 26, dice allí, redímeme, o redímenos, para hacerlo en forma plural, por tu misericordia. En este caso, del salmista, es una especie de ruego, es una especie de súplica. Redímenos por tu misericordia, porque creía el salmista que Dios era su redentor. Creía el salmista que en él había redención. Creía en su misericordia y por eso hace este ruego a Dios. Pero Dios también dice, cuando leemos Isaías, el capítulo 52, el versículo 3, vamos a encontrar allí que Él hace una declaración a favor del pueblo de Israel y dice, Señor, sin dinero te voy a redimir. Sin dinero lo voy a hacer. Pero también está haciendo énfasis a que lo voy a hacer por un precio, que es el precio de Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, sacrificándose allí por nosotros, por ti y por mí. Entonces somos también redimidos en amor y en compasión de Dios.
Dios no nos ha redimido de mala gana. Dios no decidió redimirnos porque no había otra cosa que hacer, sino que cuando Dios hace el hecho de redención en la persona de Cristo, lo hace porque nos ama, porque tiene profundo amor por su creación, tiene profundo amor por el ser humano, profundo amor por ti y profundo amor por mí. Y lo hizo Dios complaciéndose en el acto del sacrificio de Jesucristo porque nos ama. Su compasión manifestada, su compasión mostrada para contigo y para conmigo, su compasión hacia nosotros. Y en Isaías el capítulo 63, el versículo 9, la última parte de este versículo dice, en amor y compasión los redimió. Amor y compasión. Eso es lo que abunda de Dios para ti y para mí. Hemos sido redimidos con la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Este es el énfasis que nos hace el apóstol Pedro en el capítulo 1, el versículo 9, hace el énfasis de que hemos sido redimidos por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué papel lleva a cabo el Redentor? El Redentor, como hemos dicho, es Cristo. Y por supuesto, Él juega un papel único, un papel sumamente importante, sumamente valioso en nosotros. ¿Qué hace con el individuo? ¿Qué hace Jesucristo con la persona? ¿Qué hace contigo? ¿Qué hace conmigo? El Salmo 19, el capítulo 14, nos provee la siguiente declaración. Roca mía y redentor mío. Eso hizo con el salmista. Hizo tal en la vida del salmista que él fue capaz de postrarse o de levantarse ante Dios y decirle, redentor mío, roca mía, eres tú, oh Dios. Qué maravilloso cuando usted puede decirle a Cristo, cuando puede decirle a Dios, cuando puedes decirle a su Hijo Jesucristo, tú eres mi roca y mi salvación, tú eres mi redentor. Y eso es posible hacerlo. Y yo te invito a que lo hagas tan pronto sea posible, si no es el caso en tu relación con Dios. Pero también vamos a encontrar en la Escritura algunos hechos de redención para con los huérfanos, por ejemplo. Para con las personas que han tenido que vivir esa experiencia. Y en Proverbios, el capítulo 23, en los versículos 10 y versículo 11, una de las palabras que dice allí es que ni entres en la heredad de los huérfanos, porque su redentor es fuerte. Hay una palabra de Dios para los que han tenido que vivir esta experiencia de ser huérfanos. Y él dice allí que prohíbe a los demás hasta que entren en su propiedad, hasta que entren en su herencia, a los que le pertenece, a los que quisieran quitársela, porque declara el que los redimió, su redentor es fuerte. Qué bueno que hay esta promesa para quienes son huérfanos, que los hay mucho en nuestros países, que los hay muchos en nuestras familias. Pero los huérfanos tienen la gracia de Dios, tienen la redención de Dios, la cual pueden apropiarse para sí. También Dios es el redentor de Israel. Es un beneficio para con el pueblo de Israel. Y dice en el libro de Isaías, el capítulo 41,
los versículos 14, también el versículo 49, el versículo 26, dice, tu Redentor es el Santo de Israel, tu Salvador y tu Redentor, declara Dios que es a favor de Israel. De manera que con estas palabras le alentaban, porque había la redención de Israel también está basada en el amor y en la gracia de Dios. Y saben ustedes que también hay promesa para la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, que está formada de ambos pueblos, tanto de Israel como del pueblo gentil. Estos pueblos, en la sangre de Cristo, por la fe en Jesucristo, han venido a formar parte, o hemos venido a formar parte de un solo cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo de Jesucristo es la iglesia. Y si el pueblo elegido de Dios es Israel, sigue siendo y seguirá siendo el pueblo de Dios, porque Dios así lo decidió, Dios así lo escogió. Él dijo que de ambos pueblos, gentil y judío, hizo un pueblo que es la iglesia. Y la iglesia de Cristo ha venido a hacerlo por la redención que es en Cristo Jesús. Esta es la gracia y esta es la bendición que nosotros podemos vivir, podemos tener en el día de hoy. Ahora, la redención también ha hecho una provisión en Cristo, por Cristo. Yo creo que ya hemos reiterado esto una y otra vez. Que la provisión de Dios viene en Jesucristo. La redención de Dios viene en Cristo Jesús. Y en este sentido pudiéramos decir en primer lugar que es necesaria para el hombre. ¿Se dio cuenta de esto? Que la redención en Cristo, la redención por Cristo, es necesaria. Es necesaria para ti y es necesaria para mí. Es necesaria para cada ser humano. En Juan, el capítulo 8, el versículo 34, dice, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Entonces ahí está la necesidad de la redención. Tú necesitas redención, porque si estás en pecado, tú eres esclavo del pecado. Pero cuando aceptas la redención que Cristo pagó, que Dios pagó en Cristo, como el sacrificio propiciatorio por tus pecados, entonces tú recibes libertad. Y en Efesios el capítulo 2, el versículo 1 dice que dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Entonces ahí está el cambio. El que comete pecado es esclavo del pecado. Pero cuando aceptamos a Cristo, Él nos dio vida. Y nos dio vida, por supuesto, en abundancia, dándonos la libertad, la vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que ya es posible levantarse de esa vida y comenzar a vivir una verdadera vida en Cristo Jesús. Ahora, esta redención está realizada por su sangre. Se ha provisto el derramamiento de sangre, el sacrificio de sangre en la cruz del Calvario. En el libro de Efesios, el capítulo 1, el versículo 7 dice, tenemos redención por su sangre derramada en la cruz del Calvario. También la redención por medio de la fe. Como ya lo hemos dicho también, la redención viene por un acto de fe tuyo, en un acto de declaración que Dios ha hecho a través de la persona de Cristo, quien murió en la cruz del Calvario. Entonces, cuando tú haces un acto de fe, que reconoces, que aceptas, que crees que es así como dice la Escritura,
entonces comienzas a vivir la redención en tu propia vida. En el libro de Romanos, la carta que escribe el apóstol San Pablo, el capítulo 13, el versículo 24, dice, por su sangre, a través de la fe, hemos sido redimidos por Cristo, hemos sido reconciliados con Él. Es sumamente valioso que aceptes y que comiences a vivir esto. Ahora hay unos resultados de este maravilloso hecho de la redención, unos resultados en tu vida, en mi vida, en la vida de los pueblos. Por una parte, uno de los resultados es alabanza a Dios. Cuando alguien ha sido redimido, le da por comenzar a alabar a Dios, a glorificar a Dios por lo que ha hecho. En el Salmo, el capítulo 71, por ejemplo, el versículo 23, dice, júbilo, canto, alabanza, mi alma que tú redimiste, te da canto, te da alabanza, te da gloria a ti. Y eso es lo que hacemos. De pronto por eso usted se da cuenta que en las iglesias cristianas evangélicas, en gran parte de las reuniones hay cantos, hay alabanza, hay adoración, porque ese es un resultado que se produce en nuestra vida. También hay bendiciones dadas para el futuro, no solamente en la vida presente, pero también bendiciones en el reino mesiánico. En Isaías el capítulo 35, el versículo 9, dice, por él andarán los redimidos. O sea, en el futuro, andarán está en futuro, por él andarán los redimidos. También la eliminación del temor. Dice que los redimidos también disfrutarán de que el temor se ausenta de sus vidas. La justificación, se siente entonces el creyente justificado, porque dice Romanos 3:24, dice, siendo justificados gratuitamente por la fe. El beneficio del perdón de pecados que hemos recibido como una gloriosa bendición de la redención en nuestra vida. Por supuesto, la redención nos da una liberación de la esclavitud del pecado, una liberación de la maldición de la ley y del pecado, y de la bendición de tener una libertad, porque nos ha redimido de una vana manera de vivir. Gracias a Dios porque esto hace la redención en nuestras vidas. Y te animo a que puedas tenerla para ti como una bendición de Dios.